Antagonía. Hoy debatimos sobre el rol de la ciencia, sobre todo tomando en cuenta la coyuntura actual del coronavirus. Y también contraponemos ideas de los autores Boaventura de Sousa Santos y Slavoj Žižek. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a pensar con y contra Boaventura de Sousa Santos. Y como siempre, saludo a mi amigo y compañero Carlos. ¿Cómo estás? Hola Cristian, aquí estamos contentos, felices de estar en otra emisión más de Antagonía para charlar, platicar, Muy pensar. bien. Me parece muy bien. Y bueno, antes de comenzar, quisiéramos hacer una pequeña aclaración sobre el programa anterior y creo que también sirve para lo que sigue, que tiene que ver con que hemos recibido varios comentarios que hacen alusiones a que no abordamos lo suficiente en el programa, a que nos faltan cosas, a que se nos olvidó este punto, a que quizás hubiéramos abordado otro punto. Y agradecemos primero las críticas, y eso es en serio, o sea, estamos contentos que la gente nos critique y nos haga sugerencias de cosas que podemos mejorar, pero sí creo que sirve dejar claro cuál fue la idea fundacional de este podcast. Primero, Carlos y yo queríamos hacer un podcast de entre media hora y 40 minutos, y de hecho ya lo hemos hecho mucho más largo, es decir, ya ha durado 50 minutos y a veces incluso una hora. Pero aún así tratamos temas muy complicados y muy profundos que estamos plenamente conscientes que en ese tiempo muy breve no podemos abordar todos los puntos y siempre va a quedar algo fuera y muchísimos puntos van a quedar ahí como volando en el aire. Eso no quiere decir entonces que nosotros no tengamos la intención de provocarles ciertos empujones para cuestionar ciertas ideas que quizás tenían prefijadas o para que cambiemos un poco la perspectiva sobre algo que está en el espacio público y muchísimos otros como provocaciones, pero siempre van a quedar muchísimas cosas fuera por simple cuestión de tiempo, porque si uno quisiera, por ejemplo, abordar el tema de la última vez, de la pandemia y todo, pues sería un podcast de, no sé, mínimo 4 o 5 horas. Entonces, lamentablemente, siempre vamos a tocar temas con mucha profundidad o que tienen mucha profundidad, pero pedimos su comprensión y únicamente júzguenos como a ver si metimos algunas ideas que les hicieron cambiar de opinión o que los hicieron pensar y con eso estaríamos más que felices. Carlos, no sé si quieres agregar algo. No, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Creo que es evidente pues que el tiempo y justo también para hacerlo un poco más ameno, no queremos que se harten de nosotros por estar ahí tanto tiempo Si ya de por sí. desde sus bocinas. Si ya de Y por más sí. bien que podamos pensarnos como una provocación para seguir dialogando y debatiendo ese tipo de temas, ¿no? Justo eso. Exactamente. Bueno, una vez aclarado esto, entremos de lleno y primero dejando claro quién es Boaventura de Sousa Santos, porque quizás para algunos que no estén en este mundo académico no lo ubiquen o no sepan exactamente dónde ubicarlo. Y bueno, él es un académico, se puede decir yo creo, mundialmente reconocido, leído sobre todo en nuestro continente, donde en casi todos los espacios universitarios es, yo diría, amado por muchos jóvenes, porque tiene muchos postulados que tienen que ver con la perspectiva del sur contra, digamos, la mirada colonizadora. Y con eso en los últimos, creo que 30 años, ha escrito muchísimos textos y libros que entonces lo han llevado a tener un puesto en casi cualquier plan de estudios que tenga que ver con las ciencias, que tengan que ver con el espacio de humanidades. Eso para dejar claro quién es Boaventura de Sousa Santos. Y usamos para este podcast un debate que se hizo hace aproximadamente 3 semanas en el formato llamado Diálogos por la Democracia por parte de la UNAM, que son creo que 5 entrevistas y en una de esas participó Boaventura, que gira en torno a la situación actual. Y bueno, vamos a comenzar con unas partes que nos trajo Carlos. Exacto. Fueron algunos argumentos que Boaventura estuvo planteando en esto que ya mencionaste, el encuentro que se dio de manera virtual en el espacio del UNAM, y que me llamaron la atención y que podrían dar un buen tema de discusión en este momento, ¿no? Por lo que él plantea, por lo que estamos viviendo en cuanto a la coyuntura por el COVID, y que puede ser muy ameno de escuchar. Bueno, pues vamos a reproducirlo y a estar atentos a lo que dice. Pero mucha gente que ve todos los días en los noticieros los gráficos, la estadística, la curva, etcétera, piensa que eso es ciencia. Eso no es ciencia. Eso es una manera, por veces, de disfrazar
nuestras ignorancias sobre los procesos. Y por eso hay que tener un poco de calma y de entender que la ciencia en este momento muestra que la mejor abordaje es lo que yo llamo un pluralismo interno de la ciencia, que los gobiernos no deben confiar en un solo cientista, pero congregar grupos de cientistas con diferentes visiones, porque hay mucha controversia y hay muchas incertidumbres en este caso de una cosa relativamente nueva, que es por su calidad esta pandemia. Por eso hay que mirar que tenemos que hacer al mirar los noticieros y al mirar lo contenido democrático del tiempo con la ciencia, que por veces se queda disfrazado lo que llamo una sociología de las ausencias. Ok, creo que hasta aquí va abordando un punto bien interesante que se estaba enunciando ya desde el inicio de la pandemia, cuando salieron algunas figuras científicas como a posicionarse en torno a lo que viene siendo pues este asunto del COVID, y que se hizo una especie de prueba y error de la cual Boaventura va haciendo referencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues recordaremos que cuando empezó el brote en China, ¿no? Y se empezaron a hacer estudios primarios y después empezó en Europa, y lo que se planteaba un poco desde la dinámica era pensar como en un rebaño, ¿no? En el cual se pudiera ir esparciendo el virus y que eventualmente se dejaría que las personas se infectaran para que pudieran ir generando inmunidad. Y un poco a lo que está apelando Boaventura es decir, bueno, esos fueron intentos fallidos que desde propuestas científicas se dieron, y que debemos reconocer que la ciencia como tal no es una herramienta que suele ser totalmente efectiva, ¿no? Sino más bien en este sentido, hablar de una pandemia se podría pensar mucho desde la prueba y el error. Y otro punto que ya sería no sé cómo lo veas tú, Cristian, pero el sentido más utópico de decir, pensar a la ciencia desde una forma democrática y diversa, en la que él hace referencia a no tomar un solo postulado como algo netamente estático, pues, y que no se mueve, sin contemplar como los otros elementos que hay de manera interna, que no sé cuánto de esto realmente estamos viendo funcionar dentro de los gobiernos, dentro de los espacios que tienden a estar organizando y monitoreando este asunto del COVID. Sí, bueno, hoy como me siento muy filosófico, entonces creo que Claro. lo que acaba de decir es muy importante y se refleja desde mi punto de vista de manera emblemática en lo que podemos observar ahorita con López Gatell, lo que tratamos hace una semana, que tiene que ver con que mucha gente ya lo trata como cierto tipo de dios de la ciencia, que cuando les presentas un argumento que podrían criticar la estrategia, y ni siquiera digo denunciarla o hablar que él es un criminal ni nada, sino simplemente mostrar quizás ciertas lagunas en la estrategia actual, se te lanza a la cara de que tú qué vas a saber porque él es el experto y tú lo único que puedes hacer es seguir lo que la ciencia dicta, y la ciencia es encarnada literalmente por el doctor López Gatell. Y creo que eso es interesante porque parece quizás reflejar cierto tipo de estructura, de personalidad o carácter de los mexicanos, o quizás mexicanos por el caso ahorita de México, pero también creo que pasa en muchos países del continente y quizás del mundo, que tiene que ver quizás con algo filosófico, pero que creo que es fácil de comprender, en que mucha gente sigue en lo que Kant llamaba metafóricamente en minoría de edad, es decir, que trasladan el uso de la razón hacia otras personas para que no tengan que pensar por sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando uno lanza una crítica, en vez de que ellos procesen la crítica y traten de contestar usando la razón, dicen, ya lo dijo López Gatell, o ya lo dijo Obrador, o ya lo dijo Ebrard, o ya lo dijo Julio Hernández, etc. Y eso, para Kant, es la minoría de edad que uno no se atreve de pensar por sí mismo, sino traslada su uso de razón hacia otras personas, lo cual es mucho más cómodo, porque con eso yo no tengo que pensar qué es lo que dijo el que me trata de confrontar con un argumento, insisto, racional. No trato de denostar al otro, sino yo doy un argumento y en vez de que pienso y le conteste, digo, no, él ya lo dijo y con eso ya queda aclarado. Y creo que lo que vemos con AMLO, pero ahorita con López Gatell, es un reflejo de eso.
Y justamente eso es lo que Boaventura, este último aspecto que menciona, enuncia algo que él conoce y que ha teorizado sobre la sociología de las ausencias, que podría ser una perspectiva igual muy planteada desde esta otra forma de querer estructurar lo que se deja fuera dentro del pensamiento, ¿no? Dentro del pensamiento científico como tal, y que plantearía él otros horizontes para justo no solo quedarnos con lo que dice López-Gatell, sino más bien a través de la información que López-Gatell nos presenta, cómo poder pensar en estas otras alternativas, en estas otras circunstancias, primero, que dieron posibilidad a que este virus se desarrollara, por ejemplo, ¿no? Y segundo, cómo podemos, además de estas estrategias que el gobierno ha implementado, sana distancia, lavarse las manos, cubreboca, ¿no? Integrar un sistema mucho más ameno para la sociedad, o sea, que podamos confrontarlo. Y creo que ese nivel de sociología de las ausencias es a lo que se refiere Boaventura, en el cual, haciendo una crítica a esta estructura muy rígida del aspecto científico que se presenta hoy día como muy positivista, ¿no? Con esto que tú dices, o sea, López-Gatell no nos engaña, muestra sus datos, muestra la información y está ahí presente. Ahí Sin están, Carlos, embargo, ahí ¿qué están más los hay? datos. No, no sé qué quieres. Los, Ahí están los los datos. datos Por sí hablan por sí solos. mismos. Y justamente creo que eso yo lo plantearía como una cuestión muy acertada hacia una crítica de estas formas en las que se van constituyendo o se puede pensar, ¿no? O caminos para poder ir pensando esta otra normalidad a la que intentamos llegar y que no hemos tenido mucho éxito al parecer, ¿no? Correcto. Y bueno, ya creo que hay otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención, el cual Boaventura es muy incisivo y muy puntual en este sentido, y creo que puede dar mucha luz también para ir planteando el horizonte, ¿no? Vamos a escucharlo. Ciencia realmente que nosotros nos interesa no es toda la ciencia o cualquier ciencia, ¿no? Hay en este momento una tentación de ver finalmente la ciencia, el positivismo, la ciencia es el único conocimiento. Dos precauciones para eso que son preciosas en este momento. Primero, hay que ver que la ciencia es un bien común y todos nosotros, que somos cientistas sociales, biólogos, lo que sea, estamos aquí para defender la ciencia y para mostrar, muchas veces tuvimos que demostrarlo en contra de gobiernos de extrema derecha, en contra de los reaccionarios de iglesias conservadoras, el valor de la ciencia. Pero el valor de la ciencia viene con sus límites. Y esos límites tienen que ser considerados, porque si no, es peor de que todo, ¿no? No confiar demasiado. La salud, nosotros decíamos que la economía es demasiado importante para ser dejado a los economistas. Yo diría que la salud es demasiado importante para ser dejada a los cientistas. O sea, tendremos que ver aquí varias cosas. Y la primera es que esta idea de ciencia con bien común ha sido atacada mucho tiempo en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 40 años, pero realmente no solamente nosotros podríamos tener una vacuna para esto, pero hubo una privatización de los laboratorios hace algún tiempo y realmente lo que no es rentable para las empresas farmacéuticas y de investigación médica, porque es necesario haber una demanda solvente, o sea, rica, con plata, no se hace investigación. Hay muchas áreas que no están investigadas porque no hubo un incentivo para poder hacer la investigación. Bueno, como escuchamos, creo que hay elementos aquí importantes, ¿no? Primero me llama mucho la atención esta idea de plantear la ciencia como un bien común. Creo que esto es bien importante y hace un par de algunos podcasts atrás hablábamos un poco, creo que en algunas discusiones ya mucho más personales entre tú y yo, planteábamos cuál era el papel de la academia, por ejemplo, ¿no? Cuál era el papel de la academia en torno a pensar, a establecer estas otras, a soñar en estas otras formas, ¿no? De generar conocimiento. Y veíamos que mucho de lo que se estaba haciendo, como la tendencia que existía en algunas universidades privadas, públicas, no iba muy encaminada a tratar el problema, por ejemplo, de la desigualdad social
de manera concreta, ¿no? Y más bien los horizontes posmodernos estaban reinando en este sentido y faltaba mucha crítica sobre en ese sentido en el aspecto social. Y Boaventura va un poco cuestionando este sentido, más bien no lo hace de forma directa, sino más bien intento dirigirlo hacia ahí. Y otro aspecto es el cual señala que podríamos hablar de una privatización de la salud, ¿no? En ese sentido, o sea, cuán privada se ha vuelto y cuán difícil es tener un buen acceso a un sistema de salud. Piénsese en México, que tiene una cobertura, se supone, para todos los ciudadanos, pero pensamos en Estados Unidos, que no tiene seguridad médica, ¿no? Pensemos en Europa, que puede ser muy caro, pensemos en Canadá, que es, digamos que el sistema de salud, no sé, mejor en ese Más sentido. rescatable, digamos, ¿no? Más rescatable, ¿no? Eso es un buen término. Y creo que en ese sentido hace dos puntos importantes que podrían abrir una buena discusión. Sí, creo que estamos en un dilema del cual aparentemente no hay salida, que tiene que ver con algo que ya alertaron autores como por ejemplo Habermas y Marcuse hace ya 3 décadas, que escribían y pensaban sobre la aparente fusión entre la técnica, es decir, la ciencia y el poder. ¿A qué me refiero con esto? A que en el momento que aceptamos que debe de existir algo así como estado de bienestar, teóricamente esto implicaba e implica todavía que aceptamos que el capitalismo es el único camino a seguir y que lo único que queda por hacer es mitigarlo y combatir un poco las consecuencias más nefastas, entre comillas, del mercado, como por ejemplo la desigualdad, el acceso a salud, el acceso a educación, etc. Esto durante algunos años funcionó. De hecho, en México, si uno habla con gente que ahorita tiene 50, 60 años, hablan de un México de los 70s, 80s que comparado con el actual hasta parece un paraíso. No lo fue, pero efectivamente había mucho más oportunidades, otra vez entre comillas, para la gente de clase trabajadora, que ahorita ya prácticamente estamos condenados o a ser taxistas, a ser repartidores de Uber o a tratar de encontrar una plaza en una escuela para que nos paguen mal, etcétera. Eso antes efectivamente era mucho mejor para muchos. Y esto lleva entonces al problema que si aceptamos que el capitalismo es el único juego que podemos jugar y que lo único que queda por hacer es mitigar sus efectos más nefastos, entonces la ciencia, el desarrollo y todo se convierte en una solución de problemas, como lo vemos hoy. Hoy en día vemos como problema en México la corrupción, la violencia, que tiene que ver con el narco, la educación, el acoso, y hay una lista interminable de problemas que analizamos, que efectivamente existen. Pero esto implica que el sistema en sí es el único posible, y este te genera cierto tipo de problemas que tú, usando la técnica y la ciencia, y con esto es la conexión que espero que me esté explicando y que se entienda, tiene que ver con esto. Es decir, que la fusión y la creación del estado de bienestar llevó implícitamente, inmanentemente, a la fusión de la técnica con el poder. ¿Por qué? Porque se necesitaba cierta tecnocracia para garantizar el crecimiento, y ese crecimiento es una parte necesaria, esencial, para lo que conocemos como estado de bienestar. ¿Por qué? Porque tienes que generar cierta riqueza que luego puedes repartir. Si no generas eso, también se te cae el modelo de estado de bienestar. Y esto entonces lleva a una creación de círculo de interdependencia, del cual bajo esta lógica no tenemos salida. Y creo que eso también es muy importante entenderlo, porque si no, anhelamos un estado de bienestar, pero que justamente llevó a la subordinación de la ciencia a la lógica del Estado porque la necesitaba para mantenerse a sí mismo. Bueno, yo tendría una pregunta. Entonces, esta fuerza que se intenta sacar ahora de la ciencia, ¿no? Un poco a la Boaventura de Sousa, para imaginar y pensar estos otros mundos posibles, ¿no? Y estas otras formas posibles, ¿serían una ilusión? Son una ilusión
mientras nos mantengamos en la misma lógica. ¿A qué me refiero con esto? A que si seguimos pensando que el modelo de desarrollo actual es el único posible y es el único que somos capaces de imaginar y es el único que somos capaces de teorizar, entonces para mí efectivamente eso representa una ilusión. Lo cual no quiere decir, y eso es lo difícil de analizar la ciencia, es que tiene una parte que cayó, digamos, en la racionalidad capitalista de costo-beneficio, es decir, cierta como instrumento a favor del capital para su propia acumulación, pero eso no implica que la ciencia nada más pueda funcionar bajo esa lógica. Pero mientras estemos bajo esta lógica sistémica, no veo mucha posibilidad de libertad para la ciencia, y tiene que ver con lo que tú dijiste y también lo vimos en el video, que tiene que ver con que muchos espacios de la ciencia se han privatizado y quedan subordinados a la lógica de que tienes que producir, como nosotros que somos del CONACYT, que se nos exige que tengamos eficiencia terminal, es decir, que acabemos a tiempo la tesis, y si la tesis es buena o mala, eso no importa. Mientras acabes a tiempo, el CONACYT está feliz. Y eso, a nivel micro, responde a lo macro, a la lógica instrumental del capitalismo que se refleja también en la ciencia. Entonces, yo digo que mientras no lo pensemos a nivel macro, estamos condenados también a nivel micro. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con un clip que yo traje en el que Boaventura, digamos, critica a la gente, y en México yo veo muchos, y sobre todo los que se consideran parte de la llamada 4T, que piden a gritos una normalización de las cosas. Es decir, que la gente vuelva a salir, que la gente vuelva a trabajar. Y Boaventura yo creo que nos advierte de manera acertada que eso que anhelamos y eso que muchos de Morena nos indica que debe de existir otra vez, es justo lo que nos trajo este desastre. Escuchemos. Y por eso vamos a ver si vamos a volver a esa normalidad que es un infierno para grande parte de la población mundial, o si vamos a cambiar las cosas. Hay aquí una ventana de oportunidad para eso, pero quiero decirles también que las fuerzas para que nada cambie son muy fuertes. Y también hay fuerzas que es para que algo cambie, para que nada cambie. O sea, vamos a dar un poquito más de plata para la salud, etcétera, pero el modelo de desarrollo se va a mantener. Y bueno, esto otra vez creo que tiene un fondo filosófico, porque algo que van a notar, o espero que lo noten hoy a través de todo el programa, tiene que ver con que a veces es más importante hacer la pregunta correcta que buscar las respuestas equivocadas porque partiste de la pregunta equivocada. ¿A qué me refiero con esto y con lo que acaban de escuchar? Con que si no entendemos que la normalidad previa al virus fue la que dio pie al virus y al desastre actual, entonces vamos a anhelar sin darnos cuenta otro desastre. Es decir, que si no comprendemos que el problema es el sistema que existió previo al virus y el virus no es un problema que debemos de solucionar para otra vez que todo otra vez siga igual y que otra vez todos estemos bien, vamos a caer en un error teórico y práctico, por ende. Que también se puede pensar, o sea, creo que es difícil la tarea, creo que más bien la pregunta sería, ¿realmente estamos enfocándonos en pensar estas otras formas? Porque la lógica económica otra vez se va actualizando, o sea, se actualiza de nuevo a las nuevas demandas sociales sin pensar eso que Zizek tal vez estaba planteando como una oportunidad, ¿no? de pensar en una transformación hacia un sistema mucho más solidario, hacia un sistema mucho más cooperativo, y que la manera en que se va moviendo tiende a dictar otra vez que las fuerzas económicas, ¿no? son las que están marcando la pauta otra vez. Volvemos a un poco a lo que está sucediendo, o sea, la reactivación y la suspensión del confinamiento en México sucede porque el gobierno gringo necesitaba materiales de industria que se producen en México, y esta lógica es la que abrió, o sea, esta perspectiva, esta fuerza fue la que demandó, ¿no? la salida de las personas, sin importar los costes de la vida, o sea, seguimos ahí metidos y se vuelve otra vez complicado, ¿no? discernir entre los aspectos políticos
que intervienen en relación a la activación social, ¿no? La preservación de la vida y pensar como en estos equilibrios de sobrevivir, no sobrevivir por la pandemia, que lo convierte en una lógica que quizás encierra, ¿no? Porque seguimos otra vez atrapados en este asunto que es cómo sobrevivimos y que me parecía muy alarmante. Por ahí se publicaba que las personas que mayormente están muriendo por COVID en México, ¿no? Son personas que alcanzaron el grado de primaria, y esto era muy alarmante y podría ser contraproducente para la 4T en el sentido de decir, se enuncia que primero los pobres. Bueno, los pobres, ¿no? Las personas pobres son quienes más están muriendo en esta pandemia. Y cómo se piensa este posicionamiento de forma crítica. Creo que sintetizando este punto se puede decir que el modelo de desarrollo actual que asociamos con normalidad es el que nos trajo este desastre. Entonces, si no tratamos por lo menos imaginarnos otro tipo de modelo que implique otras formas de desarrollo, vamos a estar muy pronto en otra pandemia y vamos a estar quizás hasta peor. Y esto lleva al siguiente punto, que ahí Boaventura, sin mencionarlo, pero también le habla a muchos de la llamada 4T con sus siguientes críticas. Escuchemos. No hace sentido continuar con megaproyectos. No hace sentido. El petróleo tiene que ser dejado bajo tierra, no se puede explotar más. Si no, el aumento de la temperatura en el mundo va a hacer con que la vida sea invivible. La vida humana en el planeta es 0,01% de la vida del planeta. La vida humana es muy poca dentro de la vida del planeta. Y bueno, esto tiene que ver con que ustedes nada más tengan presente que uno de los principales, si no es que el principal proyecto del gobierno actual, tiene que ver con Pemex. Es decir, tiene que ver con reactivar la producción nacional de petróleo, que es, en otras palabras, sacar el petróleo del suelo mexicano, pero que ya no sean los extranjeros, sino sea Pemex, la empresa del Estado. Y esto, más allá de que lo saquen los extranjeros o los mexicanos, implica una destrucción de nuestro entorno. Y esto se asocia otra vez al modelo de desarrollo actual, que es el capitalismo neoliberal. Y también muestra, otra vez a nivel filosófico, la impotencia reflexiva por parte de la izquierda, porque eso no nada más es un problema mexicano. Yo sería injusto que nada más diga que eso es que eso es un problema de la llamada 4T, sino es un problema a nivel mundial, que no somos capaces de imaginarnos ni siquiera a nivel teórico otro sistema. Y entonces llega gente como AMLO al poder y plantea el mismo sistema, es decir, con su misma lógica, pero sin corrupción y con austeridad. Y eso otra vez lleva a lo que dije al inicio. Es muy importante a veces cuestionarse nuestra premisa inicial, porque según la 4T, el problema de México, el cáncer de México, como le llaman, es la corrupción, lo cual implica entonces que sin corrupción el país va a estar muchísimo mejor. Y eso lleva a que el problema no es el sistema en sí, sino son algunos personajes que casi siempre enuncian como el PRIAN neoliberal, que saquearon al país y como ahora ya no están en el poder, vamos a arreglar esto que fue pervertido por los que estaban antes y con esto el sistema va a funcionar para todos los mexicanos. Pero si nos imaginamos que el problema es el sistema, estamos persiguiendo, bueno, no estamos, sino está la llamada 4T persiguiendo una quimera, algo que teóricamente es una falacia. Y esto creo que es muy grave y tiene que ver otra vez con el fracaso de la izquierda a nivel mundial. Sí, y se vuelve muy importante reconocer la activación, por ejemplo, del proyecto del Tren Maya a mitad de la pandemia, o sea, echarlo a andar, aún habiendo muchísimas contraprotestas por el daño ambiental, Se por les preguntó a todos, daño, Carlos. el daño que puede haber ¿A quién justo escuchaste? en las comunidades ¿Denise indígenas. Dresser o a Sergio Aguayo? ¿A quién? Se les preguntó a todas las comunidades, 150% a favor. Y justo creo que eso podría encajar ahorita que vayas con el siguiente clip que traes para nosotros, ¿no? Esta incapacidad imaginativa para poder pensar en otras formas, desde la sociología a mí me parece muy interesante que pudiéramos traer a colación un poco a Immanuel Wallerstein,
¿no? Que nos hablaba justo de una imaginación sociológica, cómo podemos ir pensando, cómo podemos ir gestionando otras formas de conectarnos, otras formas, otros sistemas sociales, ¿no? Y que Boaventura ciertamente lo plantea desde un aspecto muy romántico desde una ecología de saberes, ¿no? Desde contemplar estas otras vivencias. Y creo que podremos dar mucho de qué hablar en ese Sí, sentido. exacto, porque esto lleva al siguiente punto. Es decir, todo lo tematizado hasta ahorita lleva a que no somos capaces de imaginar algo hacia el futuro. ¿Qué se presta entonces? ¿Qué es lo más cercano que podemos entonces presentar como algo utópico y algo contrapuesto a lo existente? El pasado. Y el pasado no me refiero que el pasado necesariamente tenga que ser peor. Hay muchas cosas del pasado que ojalá sigan existiendo, pero me refiero a una vida preindustrial. Porque al fin de cuentas las comunidades indígenas, por lo menos a las que refiere Boaventura, tienen un modo de vida, como él lo enuncia muchísimas veces en la conferencia, apegado a la tierra, respetuoso, poco contaminante, y todo eso va englobado y va envuelto en una vida, en un estilo de vida preindustrial. Yo no estoy juzgando si eso sea peor o mejor. Simplemente representa para el 95% de la humanidad hoy en día un regreso de 2 siglos. Es pensar hacia atrás. Eso nada más como primer punto. Y luego ahorita escuchemos lo que dice y ahí creo que va a despertar cierta polémica porque ahí como siempre voy a tener la opinión minoritaria, pero traje a mi compa Zizek para destrozar a Boaventura. Espiritualidad. ¿Qué sabe la ciencia de la espiritualidad de los pueblos indígenas y campesinos? Que saben que el maíz es sagrado, que los ríos son sagrados, que los bosques son sagrados. Esa espiritualidad no se entiende de un punto de vista científico y la ciencia tiene que reconocer ahí realmente sus límites, porque eso es ahí que va a ver cómo la naturaleza de la madre tierra es un ser viviente y nosotros pertenecemos a la naturaleza, no es la naturaleza que pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a la madre tierra. Y bueno, antes de que se arme la polémica, nada más quiero decir que si recuerdan en el episodio 1, hablamos justamente sobre este punto, en el que lanzamos la idea de que hablar de madre tierra implica a nivel teórico tratar al planeta como sujeto que se comunica con nosotros, como sujeto en comunicación. Como dice una amiga, que no voy a mencionar su nombre, que siempre me dice que nuestra tierra tiene fiebre y que hay que curarla. Abordarlo de esa manera implica tratar a nuestra tierra como ser vivo que hay que curar y que por ende es un sujeto que se comunica con nosotros y que ahorita que lo maltratamos nos lanza un virus para alertarnos de que lo estamos tratando mal. En defensa de Boaventura, ¿no? Me parece que él abre un diálogo bien importante, ¿no? Para reconocer cierto conocimiento que está ahí, ¿no? Que está ahí. A ver, ¿cuál es el problema? A esto voy. ¿Cuál es el problema del planteamiento de Boaventura de Sousa para mí? Eh, Se dirige en que es un aspecto muy general. A ver, pensemos un poco en que Boaventura de Sousa dice cosas muy bonitas sobre las comunidades indígenas del sur global, de África, ¿no? Y va planteándolo como una forma global en la que hay otras convivencias, otras formas de existir, ¿no? Que son importantes. Va, a ese nivel suena bastante bien. Ahora, ¿cuál es un poco la Pues más o crítica? menos, ¿eh? Creo que, Más o menos, porque eso es romantizar. ¿En dónde pero es que es quedan un las nivel muy opresiones dentro general, de las comunidades? es un nivel muy general y él está planteando esto a nivel muy general. Eso es algo que debemos entender de Boaventura de Sousa. Y no por eso, ahí es donde flaquea todo, porque es todo tan general, es muy cómodo, ¿no? No incomoda, es bien visto por todos y nadie te lo va a negar. Por mí O no. sea, cualquier Yo se lo gobierno, niego, yo lo niego. a cualquier gobierno de derecha e izquierda que le plantees esto te va a Ah, decir bueno, sí. eso sí, sí. Sí, no, sí, completamente, ¿no? Justo. Pero cuando, y es ahí, donde intentas penetrar un poco más a un nivel específico de qué es ese conocimiento al que Boaventura intenta hacer referencia, ¿no? Y cómo se está politizando ese conocimiento, ¿no? De qué forma se organiza ese conocimiento, cuáles son los sistemas de gobierno que están presentes ahí, que estructuran una forma societal específica, creo que ahí la cosa cambia totalmente. Y ya no nos referimos a Boaventura de Sousa, sino a casos muy concretos, ¿no? De sociedades específicas, ¿no?
que viven no a la periferia del capitalismo, sino más bien se integran desde otras formas, con otras lógicas, quizás mucho más solidarias, menos depredadoras, y coexisten porque son sistemas reducidos, son sistemas pequeños, ¿no? En ese sentido, hasta ahí lo dejaría por el Sí, momento. pero espera. Yo voy a hacerte una pregunta que va a ser muy provocativa y que seguramente no vas a poder contestar porque es imposible, pero vamos a tomar la coyuntura actual del COVID. ¿Dónde Planteada. están las propuestas y los saberes ancestrales supuestamente equivalentes a la ciencia occidental para solucionar el problema actual del virus? Yo no veo nada. Yo lo único que veo es cerrar fronteras para que nadie entre y ojalá no nos enfermemos porque si no, ya nos chupó el diablo. Entonces, ¿no Ojo sería con ahorita eso. el momento de demostrar que efectivamente hay saberes que aportan algo y que están al nivel o quizás hasta Ujú. por arriba del nivel de la tan denunciada lógica ciencia occidental? Pero yo no veo nada. Ojo con eso, porque hay que distinguir dos cosas. O sea, tú no le puedes pedir, por ejemplo, a las personas de comunidades indígenas que viven su conocimiento, o sea, es mucha praxis, que te den una cura para el COVID. O sea, que esto se hace en un laboratorio que requiere otro tipo de prácticas, ¿no? Y otro tipo de conocimientos que vienen de una ciencia muy Más occidental, desarrollada digámoslo así. entonces. Más desarrollada. Desarrollada en ese sentido, pero es justo a donde yo voy. Si todas las comunidades indígenas tuvieran acceso a este tipo y a esta forma de educación, podrían hacer su conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que se piensa como ancestral, tradicional, o sea que más bien es un conocimiento que está ahí, que necesita ser equiparable y es un punto de crítica igual a Boaventura de Sousa. Cuando él dice una ecología de saberes, intenta poner todos los conocimientos a un nivel equivalente. Bueno, Es a los lo que voy. conocimientos existen. ¿Cómo los transformas, no? Para que este conocimiento de las comunidades indígenas pueda tener pruebas netamente científicas y poder plantear estas otras propuestas o contrapropuestas, ¿no? Si no tienen las herramientas para hacerlo. Es un nivel muy crítico el de decir, bueno, sí están esos conocimientos, pero no puedes mirarlo como en un nivel equiparable cuando estas comunidades han vivido marginadas y no tienen estas formas, ¿no? Ahí que está, serían necesarias para poder dialogar en sí. Ajá, pero lo que dices implica a nivel teórico que Ujú. el desarrollo generado por el capitalismo es necesario para construir las condiciones que luego le permiten a la ciencia avanzar a pasos gigantescos. Ujú. Y a ese Ujú. tipo de beneficios, que sí los hay del capitalismo, las comunidades no tienen acceso porque efectivamente son Exacto. en su mayoría discriminadas y excluidas. Y lo que tú dices, Exacto. si pudiesen, digamos, usar las herramientas del sistema, podrían construir otro tipo de conocimiento que esté al nivel o quizás incluso por arriba de este nivel actual, ¿no? Justamente, y ahí es donde yo plantearía entonces una pregunta bien específica de si puede existir desarrollo sin capitalismo, o podemos pensar en un desarrollo que no se fomente en esto, porque vuelvo a decirte otra vez, las comunidades originarias, indígenas, ¿no? De lo que mucho habla Boaventura de Sousa, no están exentas del capitalismo, no están fuera del capitalismo, sino viven unas lógicas en un sistema de organización social que sí difiere, ¿no? Por cosas específicas. Te voy a poner unos ejemplos, ¿no? La forma de contener el virus se vio muy arraigada por las estructuras internas de las propias comunidades, es decir, un sistema muy solidario que a un nivel comunitario puede servir, pero también tenías a las comunidades, por ejemplo, indígenas, migrantes oaxaqueñas en Nueva York, que establecieron pautas para poderse comunicar, para poderse organizar como a nivel barrial y cerrar calles para contemplar el no contagio, pues, ¿no? Y estas lógicas creo que pueden servir para enseñar que hay unas estructuras que se fundamentan muchísimo en la palabra, ¿no? En la comunicación muy abierta, que eso difícilmente en las estructuras de las ciudades muy industrializadas se pueden ver. Ya lo dijiste tú eres feliz ahí encerrado, ¿no? Y estás muy bien, estás bien, No, y eso estoy te feliz gusta, ¿no? enajenado. Cierto tipo de enajenación es positiva. A mí no me interesa cómo llega el agua, cómo llega la luz, cómo llega mi micrófono, cómo funciona mi computadora, cómo funciona mi celular. Todo eso no me interesa en lo más mínimo.
pero ese es un respaldo, por ejemplo, que las personas que no tienen acceso a estos niveles, a estas estructuras que podrían darles las condiciones necesarias de vida, ¿no? Que puedan asegurar su vida como una contrapropuesta. Y esto es a un nivel filosófico, te lo voy a plantear, ya que igual andas en un tono filosófico interesante, ¿no? Pensar no en modelos. Esto es bien difícil. Las comunidades no están planteando modelos hacia un futuro de transformación, sino más bien cómo en la praxis, en la vida cotidiana, ¿no? Están estableciendo estructuras que se van generando ahí y que justo falta ciencia para poder teorizar estas estructuras, para poder generar conocimiento de estas otras formas y poderlas ya implementar como a un nivel de modelos, o sea, pensar en estas formas, pensar en estas estructuras y que puedan servir y que puedan ser replicables, no solo como contener al capitalismo, ¿no? Y contener lo voraz del capitalismo, sino rebasar esa fase de contención, ¿no? Para realmente hablar de una compartencia, de un diálogo de saberes al estilo de Boaventura. O sea, eso sería. Bueno, para tratar de ordenar esto y poder avanzar, yo creo que en lo que estamos de acuerdo para buscar algunos puntos en común es que no se puede pensar de manera dicotómica. O sea, que por un lado están las comunidades completamente Exacto. fuera de la lógica y por otro lado está la sociedad industrial capitalista. Y entonces hay que buscar la salida en las comunidades que son completamente lo opuesto y ahí vamos a encontrar algo apartado y por ende mejor y en consecuencia eso nos va a llevar a otro mundo. Creo que en eso estamos de acuerdo. Si no, se debería de pensar como en cierta manera de cómo poder complementarse y cómo las comunidades tuvieran acceso a ciertas cosas o beneficios o herramientas de la sociedad industrial y que con eso se les genere por lo menos la posibilidad de efectivamente desarrollar y crear otro tipo de saberes. En eso estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Ok, me parece perfecto. Entonces ahora voy a sacar mi arma más poderosa, que es el personaje más universal, el personaje más universal que existe, el ser humano más brillante sobre el faz de la Tierra ahorita, que es Slavoj Žižek, que le contesta justamente a lo que acaban de escuchar ya hace como, porque ya casi hablamos 15 minutos, después del último clip, con respecto a nuestra concepción de la naturaleza, porque eso también es otro punto importante. Recuerden que está siempre presente en el programa de hoy la pregunta filosófica, ¿cuál es el problema verdadero? No está mal nuestra concepción del problema y por ende nuestra búsqueda de respuestas tampoco lleva a nada. Entonces traten de abordar o traten de abrirse para cierto pensamiento, yo le llamaría contraintuitivo, porque es lo que Žižek hace todo el tiempo. Él siempre nos provoca con cosas que damos por hechas como positivas, así como esto es obviamente bueno, y él dice, quizás podría ser algo nefasto, regresivo o incluso opresivo, y nos hace siempre esa pregunta. Entonces, por favor, ábranse a eso, y con esto va a ser mucho más provechoso para todos. Escuchemos. On the threshold of a new era, they call it Anthropocene, where humanity is no longer just one among the living species, but it literally is becoming a geological factor. Esto es importante y también ya lo abordamos, me parece, en el programa 2, en el que hablamos sobre el último libro de Žižek, que tiene que ver en que estamos en la época del Antropoceno. ¿Qué significa esto? Porque más allá de que lo dijo Žižek, y además lo dijo en inglés, entonces creo que vale la pena explicarlo un poco, por lo menos de manera breve, que tiene que ver con que hay un estudio de un científico alemán que supuestamente demuestra, insisto, es una hipótesis que es muy difícil de probar, pero me parece muy interesante, que si de un día para otro ya no hubiese humanos sobre la Tierra, el mundo existente sería literalmente al carajo, porque el tamaño y la importancia del impacto humano ya es tan grande que esos equilibrios ecológicos supuestamente existentes ya ocupan de esa misma huella del humano, ya no pueden prescindir de ella y son estables por el humano. Y eso creo que como inicio a esa provocación contraintuitiva sirve, porque es lo que Žižek también quiere hacer ahorita con lo siguiente, donde lanza la pregunta que a primera vista hasta parece de locura, es ¿qué tal si no existe tal cosa que llamamos naturaleza? Maybe, paradoxically, we should accept that nature doesn't exist. In the sense that the image of nature that we spontaneously accept, nature as a balanced, harmonized
circulation, which is then destroyed through excessive human agency. That nature doesn't exist. Nature is in itself a series of mega catastrophes. Nature is crazy. Things go wrong all the time in nature. Just think about oil, our main energy source. Can we even imagine what kind of a gigantic ecological catastrophe had to have happened millions of years ago so that we have oil? This is nature. Y bueno, esto creo que tiene como punto principal lo siguiente. Otra vez, insisto. Si nosotros partimos de la premisa hoy en día muy aceptada, sobre todo en los espacios que se asocian como con el llamado desarrollo sustentable, de que existe la madre tierra que funciona a través de la naturaleza como algo como ciclos armónicos y que entonces se aborde al humano como alguien que perdurba esos ciclos armónicos, lo que eso implica otra vez es ver al planeta como ser vivo que tiene fiebre, que hay que buscar entonces las maneras de curarlo, quitarle la fiebre para que otra vez exista cierto equilibrio armónico. Pero ¿qué tal? Que es como dijo Zizek, que el planeta en sí mismo tiene todo menos armonía, sino que es una constante evolución de desastres y catástrofes que llevan, por ejemplo, como lo menciona Zizek en el video, a la creación del petróleo y a muchísimas otras cosas. ¿Qué tal si el problema no es el problema que estamos pensando, sino que es todo lo contrario? Eso cambiaría, por ende, también nuestro abordaje del mismo problema. Porque entonces estaríamos persiguiendo una quimera, estaríamos otra vez queriendo regresar a algo que nunca existió, que es ese pasado armónico de la llamada Madre Tierra. Y eso creo que sí, por lo menos debemos de tenerlo en cuenta en construcciones teóricas, de pensar la contraparte. ¿Qué tal si no? ¿Y qué tal qué es lo contrario? ¿Y a qué nos llevaría eso para pensar cierto tipo de salidas? Estás un poco a la Trump diciendo que entonces el cambio climático no existe. Claro que existe, claro que existe, pero existe porque el ser humano acelera esos procesos. Nadie niega que hace, no sé, creo que en 10,000 años había una época de hielo y que en 10,000 años quizás va a haber otra vez una época de hielo. Hay ciclos, sí, pero esos ciclos no obedecen a algo armónico circular que se repitan siempre de la misma manera y tampoco obedecen a una lógica en el que todo va a seguir igual. Y lo que los humanos hacemos con nuestro impacto sobre el medio ambiente es acelerar esos procesos. Y lo más importante, es decir, yo no apoyo a Greta y yo no apoyo el combate al cambio climático porque sea yo fan de la Madre Tierra, sino porque quiero buscar la manera en que nosotros garanticemos las condiciones para la supervivencia de nuestra especie. Yo quiero que siga habiendo humanos. Y si eso implica acabar con muchas cosas, estoy a favor, pero yo no estoy a favor de la Madre Tierra, sino yo estoy a favor de la humanidad. Y ahí entraría bastante bien un aspecto que se desfasa como de esta idea muy romántica, ¿no? De la relación entre el humano y la naturaleza, ¿no? Por ahí, lo mencionaba también en el podcast en el que hablamos sobre el cambio climático, está esta doctora que se llama Mina Lorena Navarro, ¿no? Que en conjunto toma esta propuesta de otros autores y va construyendo un poco de manera problematizando este asunto del cambio climático, y a mí me gusta bastante un concepto que utilizan, que es el de racionalidad ambiental, que va justo en esta línea. O sea, no se trata de pensar la naturaleza desde una perspectiva en que la madre tierra se va a morir. O sea, la tierra entre menos humanos le da igual, más bien no le da nada, ¿no? O sea, es lo mismo. Existió millones y millones de años sin nosotros, va a existir millones y millones de años después de nosotros, ¿no? Y justo la idea es importante, ¿no? Cómo podemos hacer y mirar el uso de los recursos, ¿no? Desde una manera racional, o sea, pensando en nuestra supervivencia, no en la supervivencia de esto otro, ¿no? O sea, creo que esta relación se vuelve conflictiva y problemática, ¿no? No estamos tratando, o al menos yo no estoy tratando de decir que los aspectos religiosos que se denotan en algunas comunidades indígenas no sean válidas, sino más bien pensemos desde el lado de la racionalidad un poco, ¿no? Y pensemos también cómo podemos hacer racional
este asunto espiritual. O sea, esto es un poco más complejo en Eso me ese parece sentido, una en un nivel contradicción. filosófico. Eso me parece una A contradicción, un nivel pero filosófico. espiritualismo y racionalidad creo que me parecen antagónicos, pero eso lo vamos a dejar para otro programa que vamos a hablar sobre esoterismo. Y ahí vamos a discutir justamente ese punto. Y ya para terminar, el último clip, porque muchos van a decir, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, no hay nada que hacer y esto nos lleva a cierto fatalismo de que ya todo está perdido. No. Y aquí viene, creo que también lo más importante en este movimiento dialéctico del pensamiento presentado por Slavoj Žižek. Escuchemos. What we should do? The first thing I claim is that we should accept our full alienation from nature. The problem is not science and technology. They may be part of the problem in the sense that they are causing problems. But at the same time, they are the only solution. The solution is not to feel more organic with Mother Earth, to go to the forest and so on. We are already within technology. We should remain open and just patiently work. Work how? Also with much stronger social discipline. I'm not talking about state terror, but social discipline. I think that, and for me it's not even a sad lesson, that maybe one of the consequences of ecological crisis will be that this basically American way of life vision of free spending, this individualist liberty, consummation, and so on, we will have to get out of this and invent a new mode of living together as humans, which will involve a much greater sense of solidarity and social discipline. I'm not afraid to say this. Esto suena provocativo y podría tener lecturas diferentes. La que yo le doy es la siguiente. Podemos usar como ejemplo, para que sea un poco más práctico, la coyuntura actual. ¿A qué se refiere Žižek cuando habla de disciplina más fuerte? Porque quizás para algunos hasta pareció fascista y totalitario, pero más bien se refiere a lo que Freud llama cultura. ¿A qué se refiere Freud cuando nos habla del origen de la cultura? Que cuando renunciamos a la satisfacción de instintos básicos, abrimos la posibilidad, es decir, permitimos la convivencia en sociedad. En este caso, la paradoja es que la renuncia a algo nos hace más libres, porque con eso, con la convivencia en sociedad, damos pie a que existan cosas como la política, como el amor, como la amistad, como el arte, etc. Entonces, en este caso, la paradoja teórica es que la represión, a nivel interno, subjetivo, contiene al mismo tiempo liberación a nivel sociedad. Y esto creo que es muy importante porque con eso se refiere a Žižek y ya con eso termino, es que si usamos la coyuntura actual con el coronavirus, implica entonces que quizás, y eso es una hipótesis, si renunciamos a ciertas libertades que asociamos con la vieja normalidad que está encerrada en el capitalismo actual, puede que se nos abra la puerta a otras libertades mucho más benéficas para la mayoría de la población, que recordemos, sufrían muchísimo antes del coronavirus. Es decir, no estábamos en el paraíso y esto nos llevó al desastre, sino estábamos ya en el desastre que nos llevó a esto. Entonces, si lo abordamos de esta manera, podríamos llegar a cierto tipo de puertas que si no lo abordamos de manera ambigua, dialéctica, ni siquiera podríamos ubicar. Y esto entonces lleva a mi frase final, es que si pensamos en cambiar nuestro modo de producción, esto podría llevar, y con esto cierro el círculo de este programa, que lo más importante ahorita es cuál es el problema verdadero. Y si no encontramos eso, nuestras búsquedas de respuestas van a terminar en la nada. Me parece interesante, y antes de que cierres ese círculo, ¿no? Ya está cerrado. Creo que ahí Žižek lo dijo de forma muy puntual y me gustó el concepto que utilizó en términos de solidaridad, ¿no? Porque creo que hablar de restricción de algunas libertades por el bien común, ¿no? Pensándolo así, esta trascendencia otra vez de la renuncia y un poco al estilo de Hegel, o sea, la renuncia de la materialidad, entendido también el aspecto de la libertad como una materialidad en sí, ¿no? Puede aprenderse, y otra vez voy a regresar a las estructuras societales indígenas, ¿no? Donde esta renuncia existe de manera mucho más democrática, ¿no? En el sentido
de que tienen una fortaleza bastante específica, que es el uso de la asamblea para poder tomar decisiones. Estas decisiones se contribuye pues a generar un aspecto de solidaridad mucho más concreto y no un elemento que veíamos en la pandemia y de lo que se hablaba muchísimo como la solidaridad por todos lados, y ahora vamos a tener solidaridad para poder salir de la pandemia, pero no hay elementos concretos que ayuden a generar esta solidaridad y que esta solidaridad sea permanente. En ese sentido, creo que para mí es importante puntualizarlo y traerlo a relucir en este aspecto. Sí, es que yo me refería Sí. a lo que dice Zizek en el video, que dice, nuestra libertad de consumo siempre tiene la cara oculta que mucha gente inconscientemente no tiene presente o no quiere tener presente, porque luego varía, con que, por ejemplo, si uno compra una playera por 100 pesos, esa está hecha por esclavos en algún país, literalmente esclavos que ganan menos de $1 al día. Esos son necesarios para que nosotros tengamos nuestra, entre comillas, libertad de consumo y podamos ir de compras y ojalá encontremos muchas cosas muy baratas, que nos encanta comprar cosas en super oferta. La libertad nuestra es al mismo tiempo opresión para otros. Entonces, imaginémonos que renunciamos a ese tipo de libertad, y yo no estoy diciendo que ya no podemos comprar, sino eso de que siempre puedas comprar lo que tú quieras al mejor precio el día que tú quieras. Si renunciamos a eso, llevaría al desempleo de esos esclavos, que entonces estarían doblemente libres. Libre de trabajo, pero también libre para que puedan protestar y quizás llevar a que esta convivencia se englobe ya en otra funcionalidad que no sea la del capitalismo, donde algunos tienen que ser explotados para que yo pueda consumir. A eso me refiero con que a veces renunciar a algo lleva, sin querer queriendo, a otras formas de libertad para otros y también a veces para uno mismo. Importantísimo. Importantísimo aclararlo, pues. Y esto igual lo vuelvo a reafirmar. Este aspecto hegeliano de la renuncia de la materialidad se vuelve otra vez presente en muchos aspectos de la vida y poder contemplar, o sea, la vivencia actual de la pandemia. En muchos sentidos podríamos pensar como este asunto de regresar otra vez a intentar liberarnos de esto sin realmente liberarnos de esto. O sea, es muy complicado en ese sentido. Pero ya lo pusimos sobre la mesa, ¿no? Y espero que les hayamos dado algunas provocaciones, ideas, inquietudes, y nos vemos la siguiente semana con el tema de libre mercado versus Estado. Hasta la siguiente. Pásenla muy bien, cuídense, usen cubreboca, sana distancia. Bye.